Último bloque de Civilización y Barbarie, la verdad que hemos tenido un programón y lo queríamos cerrar con un amigo, un compañero de este programa, de Casa Tomada, el secretario general de APUNS, el gremio no docente de la Universidad Nacional de San Juan, licenciado en Ciencias Políticas, el compañero Daniel Durán. Daniel, muchísimas gracias por venir y más un día como hoy, después de una marcha histórica en todo el país, pero también en San Juan que se vivió a partir de las 16 horas por las calles del centro sanjuanino. ¿Cómo la viviste? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles son las primeras impresiones después de esta marcha? Bueno, primero, compañero Eduardo, gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir un espacio con compañeros de la militancia y compañeros de pertenencia partidaria, ¿no? E ideológica. Así que desde ya un agradecido. Mira, ¿cómo viví la jornada de hoy? Bueno, es un buen día porque hay tanta adrenalina en la sangre que el sueño va a demorar bastante en venir. Lo he vivido como una jornada esperanzadora, ¿no? Que es un poco lo que planteábamos, era la expectativa que teníamos previo a la marcha. Porque esta es la cuarta marcha. En realidad, Hay un desgaste natural. sí, y lo que es bueno es que hemos llegado a la cuarta marcha con un volumen de convocatoria y adhesión, sobre todo a esta idea de la universidad pública no arancelada, instrumento de movilidad social ascendente, tan vinculada a la vida de todos los argentinos desde hace tantas décadas, que es bueno que el desgaste no se note. Ujú. Eso te hace pensar, nos hace pensar que es el camino y que realmente la universidad no es solamente un acto declamativo que está enraizado en la cultura y en la tradición de nuestro pueblo, sino que realmente está enraizada en esa cultura y tradición. Y la sociedad argentina, acá en San Juan y creo que en todo el país, le ha dicho al gobierno, te admitimos muchas tropelías, pero hasta acá, Hasta acá. esta no. Decía algo importante porque colectivamente, y se vio masivamente en la marcha, pero además lo he visto desde afuera, pero como mi carácter de sanjuanino y de observador, ver cómo se han ido organizando y colectivamente decir, che, sostenemos a pesar de estos más de 200 días sin que se cumpla la ley, una unidad, una fuerza y colectivamente le estamos diciendo hasta acá. Pero seguramente como secretario general te toca ver otra parte, que es la del trabajador no docente, cómo se va deteriorando su capacidad de compra, su sueldo cada vez más ajustado y cómo eso también le termina afectando, pues, seguramente personal y familiarmente. ¿Cómo está hoy el trabajador no docente? Y está mal, el trabajador no docente está mal desde lo económico y está bien desde la convicción. Digo, para graficarlo, lo he dicho en varios medios y es bueno reiterarlo. Nosotros en diciembre del 2023, como efecto de la cláusula esta de garantía salarial, Ujú. no teníamos ningún trabajador no docente por debajo de la línea de la O pobreza. sea, el 100%. El 100% estaba en la línea de la pobreza, que no es lo ideal, pero estaba en ese límite para arriba. Así operaba la cláusula de garantía salarial. Te cubría la diferencia entre tu salario y lo que diera la canasta de pobreza en el mes Ujú. correspondiente. Era dinámica. Siempre hablamos de salarios básicos, no hablamos de los adicionales que el trabajador incorpora por su antigüedad o por su propia Hora voluntad extra. o por título, capacitación o Perfecto. perfeccionamiento. Nosotros a 2 años y 4 meses transcurrida la gestión esta depredatoria de este gobierno, tenemos 7 de cada 10 no docentes por debajo de la línea de la pobreza. El Ese es el 70%. impacto. Nosotros tuvimos un Congreso General de FATUN, el ordinario, la semana pasada. Participó el Consejo Interuniversitario a través de sus autoridades, sobre todo de su presidente, y ellos expusieron ahí desde la mirada del SIN en números lo que nosotros venimos diciendo desde lo que vemos y de lo que nos da la estadística. Los trabajadores no docentes, y calculo que los docentes también, hemos perdido nominalmente 9 salarios y medio desde que empezó este gobierno hasta ahora. Digamos, Impresionante. cada no docente y cada docente tiene que multiplicar lo que ha cobrado el mes pasado por 9,5, y eso es lo que da el impacto en el bolsillo de pérdida real de capacidad adquisitiva.
que curiosamente empalma con el endeudamiento de la familia universitaria. Ujú. Digamos, ¿qué pasó con esto? No te alcanzó para llegar a fin de mes, recurriste a la tarjeta, llegó un punto que no podías pagar el total de la tarjeta, pagaste la mitad, después pagaste el mínimo, Las tasas después están altísimas y listo, chao. empezaste con los anticipos de sueldo, empezaste con los créditos al consumo y en 2 años y medio se entró a estrangular el lazo. Y hoy día el trabajador, gran parte de ellos, no tiene a dónde recurrir financieramente y no llega a fin de mes. Esta es la realidad. Tremendo, ¿no? Porque vos ves que hay un discurso, ellos lo plantean como una batalla cultural, en el cual te sacan números por estudiante, egresado, cuánto le cuesta a la universidad o al país un egresado, por ejemplo, de arte, estábamos hablando recién fuera de cámara, y, y en realidad hay todo un entramado mucho más grande que tiene que ver, por ejemplo, de este recorte, no solamente la salud mental de ese trabajador, sino también en la cadena de consumo abajo, en su barrio, acá en Rawson, que está lleno de, que sabemos que hay muchos trabajadores no docentes. También consume menos en su barrio. O sea, es un consumo que se va deteriorando en todos los engranajes de la rueda. Sí, hay dos puntos ahí, si me permitís, que me Sí, gustaría sí. tocar, porque hay una cosa que yo coincido con el gobierno nacional, y vos lo acabas de mencionar, es una batalla cultural, porque estamos confrontando la doctrina social de la Iglesia con la ética protestante y con los manuales más ortodoxos del sionismo judaico. No es una apreciación, es una visión. Digamos, en la visión de la ética protestante y del sionismo más ortodoxo, o del judaísmo más ortodoxo, está el concepto de pueblo elegido. Entonces, por eso se gobierna para el que tiene plata, porque el que tiene plata es el elegido de Dios, el que ha Claro. sido abanderado de la abundancia de Dios, mientras el que no tiene plata está fuera del sistema y fuera del círculo de Dios. Con una doctrina social de la Iglesia y una doctrina católica que te privilegia la opción preferencial por los más pobres, donde la justicia social es un estandarte del lado de la doctrina de la Iglesia y del lado de la ética protestante es una basura, por decirlo de una manera. Esto por un lado. Podríamos profundizarlo más al análisis, pero como para dejar planteada una hipótesis. Sí que en esto coincido con una batalla cultural y que me parece que gran parte del pueblo argentino no ha entendido plenamente. Y por otro lado, lo económico es claro, yo lo he dicho muchas veces y la verdad que me asombra la despreocupación de los gobernadores de provincia donde hay una universidad nacional Totalmente. o de sus legisladores Ujú. que abiertamente adhieren a este programa de destrucción del gobierno cuando las universidades nacionales funcionan en lo financiero como un apéndice de abastecimiento constante de divisas en el día a día, en la cotidiana. El trabajador universitario no sale a ahorrar dólares ni a hacer carry trade ni a comprar bonos bolsos, sale a gastarlo en Sí. el almacén del vecino que En le el vende azúcar. 2023 habrá cambiado alguno el auto y ahora compra menos comida. Tal cual. Entonces, este impacto del flujo monetario dentro de las economías provinciales, por ejemplo, para una provincia de San Juan, es tremendo. Vos imaginate que la universidad, así depreciado como está el salario, le está incorporando aproximadamente por mes al circuito financiero casi 10.000 a 11.000 millones de pesos que van directamente al consumo de los pequeños comercios. Claro. Por eso también la sociedad a veces tiene que entender cómo funciona esto, porque a veces miran distante a la universidad, como diciendo, este es un problema de los universitarios. Y en realidad es un problema que transversaliza, no solamente desde lo social, que permite a nuestros jóvenes tener la expectativa de un mañana mejor, o a los viejos de pensar que sus hijos van a tener una universidad pública, no encelada, gratuita y de calidad, que le va a permitir a sus hijos ser un poquito más de lo que ellos pudieron haber. ¿Vos sos primera generación Yo universitaria? soy primera generación de universitaria de mi familia. Yo vengo de Las Lagunas, Mediagua, de una familia que en un origen tenía mucho, era muy agraciada económicamente, después perdieron Después, todo. claro. Mi mamá era maestra rural y mi papá a duras penas había terminado la primaria
y trabajaba en la finca del padre, por supuesto. Daniel, sé que hay como dos miradas, porque este gobierno en muchas cosas se parece al gobierno, por ejemplo, de Fernando de la Rúa, de la Alianza, y tiene funcionarios en común, como Stözenegger, que O Patricia Bullrich. o Patricia Bullrich, que intentaron aplicar en el 2001 eh, que el arancel a las universidades públicas. Por suerte el pueblo reaccionó y eso no pasó. Pero también hay una mirada que se está discutiendo y creo que vos estás mucho más al tanto que nosotros y que nos gustaría que comente que es la provincialización de las universidades nacionales pasen a ser parte de las provincias. Y lo pongo en tu caso, vos de Las Lagunas. ¿Hubieses podido acceder a la universidad pública si hubiese estado arancelada o si hubiese sido una universidad provincial que seguramente por una cuestión de presupuesto y recursos sería mucho menor? No, bajo ningún punto de vista. Vos imaginate que, es más, te comentaba antes de iniciar el programa que yo estudié en San Juan licenciatura en Ciencias Políticas porque no tenía posibilidades financieras ni de pagar la católica, en el caso de mi madre, porque mi madre quedó viuda muy joven, ni de irme de la provincia. Claro. Entonces, bueno, fue la Universidad Nacional de San Juan la que, gracias a Dios, me dio esta puerta de la cual estoy orgullosísimo y me entusiasmó en mi vida futura, no en la práctica política. No hubiese podido bajo ningún punto de vista. Y de hecho, ya funcionó la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento en su momento. Y por supuesto, ¿a qué se dedicó la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento? A lo que se dedican en general las privadas. ¿Vos has visto alguna privada que tenga instituto de investigación, que tenga que comprar reactivos, que tenga que comprar robótica, etcétera? Que tenga un complejo universitario deportivo. Son todas materias humanistas de bajísimo costo que necesitan pizza aterrizaje. Bueno, ahora ya no pizza, perdón, Dice pizza y Pizarrón. pizarrón, perdón, Claro. la hora y la marcha, Sí. con otros medios, pero en definitiva son de bajísimo costo. Claro. Eh, bueno, la provincial funciona así, y lo que era las ciencias duras, que actualmente es la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Ciencias Exactas, eran de la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, que una provincialización detonaría definitivamente algo que el gobierno, digo, el gobierno tiene la particularidad de declamar una cosa y tomar decisiones políticas en contrario. Ujú. El gobierno habla de la necesidad de la profesionalización, de las carreras que son estratégicamente importantes para el país y podemos compartirlo. Ahora, las carreras estratégicamente importantes para el país necesitan una altísima inversión en tecnología y una altísima inversión en formación de los docentes, y eso la universidad privada ni la provincial no lo puede hacer. Vos sabés que en este programa sos el segundo invitado del año. El primero fue la doctora Ana Carrizo, también secretaria gremial de un gremio, de Compañera SEADOT, amiga, me consta. compañera y amiga. Em, una de las cosas que laburamos y que intentamos llamar a las reflexiones es el trabajo. El trabajo en esta época que todavía estamos en pospandemia, pero que lo digital ha empezado a atravesarnos absolutamente, donde vemos, por ejemplo, industrias que empiezan a cerrar o a despedir la mayoría de sus trabajadores para incorporar inteligencia artificial o para algún tipo de robótica, y donde creo que el mundo se está debatiendo largamente cuál es el trabajo que viene en en la segunda mitad del siglo XXI. En el caso de los no docentes, ¿qué medidas se están tomando para proteger ese trabajo de las personas, digamos, de los compañeros no docentes? Bueno, nosotros ya hace, 16 años que iniciamos un proceso de profesionalización del estamento. Eh, Sería muy largo hacer la historia de los estamentos no docentes en general en las universidades nacionales. Particularmente en San Juan, fueron muchos compañeros que venían con una educación de primaria, porque el fuerte de los no docentes de San Juan fue el sector de obras y servicios puntualmente, porque había que construir toda la Claro. infraestructura de la universidad. Entonces eran muy fuertes y los compañeros no habían tenido oportunidad de estudiar, se les dio terminalidad, primaria y secundaria. Después de darle terminalidad, Fatún con el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, cuando la educación estaba valorizada y educación era un ministerio, aprobó por CONEAU su primer programa de formación, que es la Tecnicatura de Gestión Universitaria, que es para todos los estamentos y tiene sus especificidades.
se formaron nuestras primeras cohortes de técnicos en gestión universitaria, después se avanzó a la licenciatura en gestión universitaria, de la cual hoy en San Juan se está dictando la tercera cohorte. Después se avanzó en el posgrado y ya tenemos compañeros que están estudiando el doctorado en gestión universitaria, cada uno especializándose, no solamente especializándose en el conocimiento, sino aplicando ese conocimiento a la propia institución o al propio área o sector donde trabaja, Generando valor agregado. generando valor agregado. Esto ha sido la educación y la cultura, es el paraguas que uno le pone a los compañeros no docentes en este mundo laboral que va transformándose. Digamos, es que no se puede parar. Pero esta transformación también tiene que ver con las políticas de gobierno, porque recién hablábamos de una batalla cultural. Si yo pongo al hombre por centro, que es lo que yo creo, por centro de toda la actividad política, sindical y humana, tengo que brindarle estas herramientas para que sea el hombre el que se desarrolle, hombre en sentido genérico, Sí, mujer, para que se desarrolle en todas sus potencialidades, que son materiales, psicológicas, sociales, espirituales, culturales. Y después está el otro enfoque, que es el que estamos viviendo, que es netamente economicista, donde pasás a ser un engranaje más de un proceso productivo que cuando no sirve más, sos descartado como una pieza más. a mí me importa ese enfoque economicista que vos me planteás, porque como dirigente o como militante político estábamos viendo que algunos empiezan a hacerse los rulos, y no es porque tengan rulos como yo, sino que empiezan a sacar cuentas como si fuesen una calculadora de votos, y te llevo porque además de secretario general de APUN, sos un miembro muy importante de la comisión de la CGT, muy activo, pero veo que hay tipos que empiezan a decir, no, tenemos coincidencias con la Libertad Avanza, tenemos coincidencias que no podemos tener dos proyectos diferentes porque si no nos va a ganar el peronismo, y no están discutiendo ningún problema real, sino están como en un cálculo electoral. Yo me sorprende, en primer lugar, porque más temprano que tarde, espero, la realidad va a ser superior a la idea, y la realidad es que a tener el 70% de los compañeros no docentes por debajo de la línea de pobreza, esa es la realidad. Pero ¿cómo estás viendo vos como dirigente sindical estas posturas de sacar cálculos de fórmulas, de votos, en vez de hablar de los problemas de los sanjuaninos y sanjuanitas? La verdad es que no sé muy bien cómo analizarlo. Creo que es parte del egoísmo político que tienen o tenemos muchos dirigentes. La calculadora es inevitable en tiempos electorales. El problema es cuando la calculadora se vuelve tu norte de acción. Y el norte de acción de un dirigente político, del rango que sea en el ámbito de la política, o sea en el ámbito sindical, o donde fuera, en el ámbito universitario, donde te toque representar un conjunto de compañeros, tiene que ser el compañero o la compañera. Llegarán momentos de usar la calculadora, pero es como decía Perón, es como el partido. Lo Ujú. abrimos 2 meses antes de las elecciones, lo cerramos después de las elecciones y seguimos con la idea del movimiento nacional y de la unidad de la patria. En el tema político es igual, es decir, saquemos la calculadora porque hay que hacer la disputa agonal que le llamaba Aristóteles de la pelea política. Pero una vez que esa pelea termina, el dirigente que calculó mejor tiene que hacerse cargo de los problemas de toda la gente, independientemente si lo votó o no. Te hago una pregunta, la última para cerrar. Te vuelvo a agradecer en nombre de todo el equipo esta No, un oportunidad. placer, te lo agradecido siempre. Eh, Recién nosotros hablábamos de que hay que avanzar. Y te lo voy a dividir a la pregunta. En primer lugar, si crees que algunos por tener la calculadora demasiado en mano están como conservadores y no les deja avanzar. Y si la segunda parte de la pregunta es si en esta posibilidad, donde tenemos un gobierno de despiadados crueles que vienen para romper por todo lo común, y que no les importa si un trabajador llega a fin de mes o puede mandar a su hijo a la universidad, eh, si, si a pesar de todas estas condiciones que son tan claras, tenemos posibilidades de seguir avanzando, si tenemos posibilidades de generar estructuras, ideas, y si tal vez haya que sacarle un poquito la punta de la creatividad para ponernos a avanzar y no a quedarnos en una posición conservadora.
Mira, creo que nos estamos enfrentando a un proceso político que es totalmente nuevo, Ujú. no en sus recetas, que ya las conocemos. Las conocemos de Martínez de Oz, las conocemos del Totalmente. gobierno militar, del gobierno de Menem, sabemos cómo De la terminan, Rúa. de la Rúa, sabemos cómo terminan, esto no es ninguna novedad. Estamos frente a una realidad diferente de cómo esas recetas se cocinan. Hay un, hay un principio que la idea vale más que la realidad y nos la han impuesto y gobiernan a partir de la idea y gobiernan a partir de una dialéctica bastante perversa, la cual nosotros no sabemos confrontar todavía o no la Ujú. confrontamos con la eficacia que deberíamos. Yo creo que sí, que esto va a cambiar, creo que va a prevalecer el ser humano, va a prevalecer lo común, va a prevalecer la justicia social, en definitiva porque es una cuestión histórica. La humanidad se construyó no desde los egoísmos e individualismos. La sociedad humana se construyó siempre desde el trabajo común o el trabajo colectivo. Esto viene desde la época de las cavernas, digamos, los hombres pudieron sobrevivir a los dinosaurios, a las bestias de la época, asociándose. Ninguno Dicen que somos sobrevivió. humanos desde que nos empezamos a cuidar entre Tal nosotros. cual, tal cual. Y no hay un contrato, como escribían los contractualistas, esto es Ujú. natural. Uno nace y necesita una mamá que lo alimente y necesita un papá que le mande, y que salga a trabajar y que haga lo que tiene que hacer el padre para proteger a esa criatura que también es hijo de él. Entonces, digo, va a prevalecer. El tema es que nosotros, los que tenemos responsabilidades y que por fortuna de Dios o de la vida o del universo, cada uno le pondrá el nombre que quiera, ha tenido la oportunidad de formarse y de entender que lo más importante en la vida de un dirigente no es solamente el equilibrio de una balanza económica o un superávit o déficit fiscal, sino que lo más importante es conservar la integridad del ser humano y del hombre y la mujer que habita en esa sociedad de la cual él es responsable. Digamos, el presidente de la nación, como el gobernador de la provincia, son responsables de la comunidad que lo eligió y van a tener que dar cuenta de esa responsabilidad. Daniel, un gustazo, muchísimas gracias. No, un placer.